Bien, ahora que sabemos que la geometría no nos ayuda a la hora de dar un poco más de fluidez a nuestras aplicaciones y a nuestros widgets, vamos a introducir el uso de los layouts y los espaciadores. Los layouts, que son los que controlan la distribución de los elementos dentro de nuestra ventana, nos ayudan a establecer reglas que indican cómo se van a ubicar estos elementos a medida que cambian cuestiones como la geometría o el tamaño de nuestra ventana, o también el ingreso de elementos nuevos. Entonces, para hacer este ejemplo vamos a simular que estamos haciendo una aplicación que necesita tener una ventana de inicio de sesión, ¿sí? Tengo creado un widget, lo vamos a trabajar de una forma bastante discreta, así que vamos a tomar dos labels, uno para el nombre de usuario y otro para la contraseña, con sus respectivos line edits. Bien, entonces vamos a tener aquí usuario y nuestro segundo elemento va a ser para ingresar la contraseña. Bien, nuevamente si hago la vista previa podemos ver de que estos elementos están posicionados libremente sobre cada una de las posiciones en las cuales los hemos dejado. Entonces si cambia el tamaño de nuestra ventana no van a acomodarse de ninguna forma. Bien, nos faltaría aquí un botón, un push button, que sea el botón de aceptar. Bien, entonces para empezar a utilizar los layouts lo que necesitamos hacer es dividir nuestra ventana en las distintas partes. Así que voy a seleccionar estos dos elementos y de los layouts que tengo aquí tengo que visualizar cuál es el más útil. El layout vertical voy a hacer clic, ¿sí? En realidad lo que debería hacer es, como ya tengo estos elementos, voy a hacer clic derecho en distribución y seleccionar el vertical. Lo que va a hacer justamente es ordenar los elementos uno debajo del otro, ¿sí? De forma vertical. También tengo la posibilidad de utilizarlo de forma horizontal, que sería uno al lado del otro. Luego voy a volver a seleccionar el layout. Tenemos vamos a romper esta distribución que tenemos aquí. Esto estaba de este lado. Tengo la posibilidad de seleccionar todo esto y trabajar con una distribución en cuadrícula, parecido a una tabla en la cual tengo distintas celdas y dentro de cada una de esas celdas iría un elemento. Voy a volver para atrás. Y por último, teniendo seleccionados los cuatro, tengo el form layout, que sería la distribución de formulario, en la cual los elementos se van a ingresar justamente con un formato de formulario. Bien, pero para hacer este ejemplo vamos a combinar los dos más sencillos. Voy a tomar estos dos elementos, clic derecho, y vamos a utilizar la horizontal, uno del lado del otro, y voy a hacer lo mismo con los elementos de abajo. Bien, entonces tengo estos elementos, ¿sí? Ups, ahí vamos a volver atrás, porque tenía seleccionado el elemento y no el layout. Bien, voy a agrandar esto un poco para que podamos igualar los elementos. Vamos a ver que ahora el line edit de arriba es mucho más grande, porque el layout va a tratar de asignarle su propia regla para que tenga un tamaño específico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas discrepancias entre dos elementos, podemos usar los espaciadores, que son elementos invisibles para el usuario final, pero que nos permiten empujar dos widgets o dos contenedores o dos layouts, ¿sí? Cualquier grupo de widgets podemos empujarlos con los espaciadores. Así que voy a tomar uno de estos y lo voy a poner entre medio de estos dos elementos dentro del layout horizontal. Fíjense que aparece una línea azul, ¿sí? Y ahí entonces tenemos nuestro espaciador horizontal. Tiene una forma de resorte y tienen ciertas reglas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el tipo del tamaño indica qué regla utilizará el espaciador para empujar los elementos, y por defecto siempre está en expansión, ¿sí? Si no podemos darle un tamaño fijo, por ejemplo si hago clic en fix, toma esta propiedad que se llama sizeHint, ¿sí? En la cual establece un ancho y un alto. También podemos tomar valores mínimos y máximos, o un valor preferido, o una expansión mínima, o simplemente ignorar el uso del espaciador y que permanezca ahí como un elemento sin ningún tipo de ancho. Entonces, por defecto siempre va a ser expanding, pero los animo a que puedan investigar y ver los distintos tipos de
reglas que tienen los espaciadores para empujar los elementos. Ahora nos quedamos cortos con el elemento abajo, así que vamos a tomar también un espaciador, ¿sí? En este caso, si tomo nuestro layout horizontal, a medida que lo voy haciendo más grande, el espaciador también se va a ir acomodando a ese elemento. Bien, perfecto. Entonces, ahora nuevamente podemos hacer control R y ver cómo sería la vista previa de nuestra ventana, ¿sí? Ahora lo que me falta es agregar justamente este botón a esta fórmula, y de paso vamos a poner un label arriba que funcione como una suerte de título. Entonces en nuestro caso va a ser iniciar sesión, ¿sí? Vamos a incrementar esto y vamos a darle un tamaño de 10, negrita, y vamos a hacer también que este elemento esté centrado. Bien, tiene espacio suficiente. Ahora, si quiero agregar todos estos elementos al mismo layout, los voy a seleccionar, y ahora como están uno arriba del otro, debería utilizar el layout o la distribución vertical. Bien, entonces ahí fíjense que yo puedo seleccionar todo el layout y puedo mover los elementos como si fueran un conjunto. Y si vemos en el inspector de objetos, vemos que el elemento principal debajo del form ahora es mi layout vertical, ¿sí? Si selecciono adentro, tengo el layout horizontal del grupo de usuario, el layout horizontal del grupo de contraseña, el label de título y el push button. Muy bien. Ahora, el único problema que tengo, si veo la vista previa, vamos a ver que las cajas de texto están perfectamente alineadas, pero el problema que tengo es que estos 4 grupos de elementos verticales están muy juntos unos de otros. Entonces lo que puedo hacer es volver arriba y tomar mi espaciador vertical. Voy a poner uno debajo del label, uno debajo de el grupo de layouts y otro ahí. Bien, si vemos la vista previa, tenemos un poco más de espacio, pero ahora puedo tomar mi vertical layout y al cambiar la geometría van a ver que los espaciadores van apareciendo, ¿sí? Se van expandiendo y van ocupando el tamaño que sobra dentro de nuestros elementos. Así que si hago control R, tenemos un poco más de espacio entre nuestros elementos. Muy bien, esa es la forma en la cual entonces utilizamos los layouts para poder agregar más fluidez a nuestros elementos gráficos. El único problema es que todavía, si cambio el tamaño, van a ver que no se ajusta mi pantalla. ¿Por qué pasa esto si estamos utilizando layouts? Bien, tiene sentido. Si ustedes así lo piensan, dentro del form tenemos un layout pero que está suelto. Si yo este layout lo muevo así, fíjense que todavía estoy posicionando este layout de forma absoluta, ¿sí? He movido el layout, pero está posicionado en una zona específica de la pantalla o de nuestra ventana. Entonces lo que voy a hacer es, teniendo mi formulario, mi widget, voy a hacer clic derecho en el fondo y voy a seleccionar una distribución para mi propia ventana. Puedo seleccionar cualquiera de las 4, pero conviene, en este caso, como no voy a tener más elementos anidados, indistintamente podría usar vertical o horizontal, así que voy a seleccionar vertical. Fíjense ahora cómo se han acomodado los elementos. Voy a hacer control R. Y ahora si achico mi pantalla, fíjense cómo los elementos se van acomodando. Si la hago más alta también, si la hago más ancha, ¿sí? Los elementos se van a ir acomodando porque tienen distintas reglas de tamaño que tienen que obedecer. Bien, todavía tenemos algunos problemas, ¿sí? Si ustedes se fijan, llega un punto en el cual los campos de texto no tienen el mismo tamaño, ¿sí? Eso es porque los espaciadores están tratando de compensar parte del tamaño. Por ejemplo, cuando tenemos un tamaño más reducido, este espaciador trata de compensar más o menos el tamaño que tiene el de abajo. Entonces, un último elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con los layouts es que tanto layouts como espaciadores establecen sus reglas en base a ciertas características que tienen los elementos. Y dentro de esa característica está incluida la geometría.
Entonces, para que los layouts funcionen, la geometría de nuestros elementos tienen que estar bien definidas, ¿sí? Si selecciono el push button, van a ver que ya no tengo control sobre la propiedad de geometría. Y esto tiene sentido porque la geometría de mi botón va a estar definida por el layout que lo contiene. Ahora, lo que sí tengo acceso es a las propiedades de Size Policy y los tamaños, ¿sí? Entonces, Size Policy me indica cuál es la política de tamaño que se va a aplicar a cada uno de los elementos. Entonces, por defecto, la política horizontal es que el tamaño sea el tamaño mínimo. Por eso, cada vez que yo cambio o se reduce el tamaño de mi botón, ¿sí? Fíjense que ya no puedo hacer más chico que esto. ¿Por qué? Porque uno de estos elementos ha llegado a su tamaño mínimo, que lo más probable es que sea uno de estos labels o incluso este campo de line edit, ¿sí? Entonces, el tamaño mínimo indica que ya no puedo seguir achicando esta ventana. Bien. Sigo en mi botón y la política vertical es un tamaño fijo, ¿sí? También puedo indicarle que quiero un tamaño mínimo o preferido o que se siga expandiendo por siempre. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar el ajuste vertical. El alto, fíjense que está en 30. Y voy a indicar, está en 23 y voy a indicar 30 aquí, ¿sí? Así que cuando yo cambio el tamaño de estos elementos, fíjense que el botón en este caso no va a incrementarse de ningún tipo. Y eso es porque, por defecto, aparte de estas políticas, lo que hacen los layouts es utilizar justamente los tamaños mínimos y máximos. Entonces voy a tomar el tamaño mínimo de mi botón y voy a indicarle que necesito que el alto sea 30. Fíjense cómo automáticamente ahora el botón va a tener siempre 30 píxeles de alto como tamaño mínimo. Lo otro que puedo hacer es indicarle un alto, y este es el tamaño máximo que puede obtener mi botón. Entonces ahora el botón es un poco más alto, tiene 30 píxeles siempre de tamaño. Bien, en nuestro caso también debería poder establecer un tamaño mínimo de cada uno de estos line edits para que no ocurra esta cuestión que está ocurriendo con que se achican estos elementos cuando llegan a cierto tamaño. Entonces voy a seleccionar un line edit, ¿sí? La geometría me dice que el ancho es de 133, entonces el tamaño mínimo que puede ocupar cada uno de estos elementos va a ser 133, tanto este elemento como este elemento, ancho 133. Bien, vuelvo a ejecutar, los dos tienen 133 de ancho y fíjense que a esta altura ya previamente perdían, ¿sí?, la igualdad que tenían. Ahora el espaciador de abajo se va a achicar hasta cierto punto, hasta que no tenga más espacio, sin romper, ¿sí?, el tamaño mínimo que tiene mi line edit. Entonces, de esa forma, modificando esa propiedad, yo puedo asegurarme que cuando lleguen a este tamaño, no quiebren la paridad que tienen uno con otro. Bien, entonces, para diseñar nuestras ventanas tenemos que tener en cuenta que el uso de los layouts es súper útil cuando queremos dar más fluidez a nuestras interfaces. Junto con los layouts tenemos a disposición los espaciadores, que son súper útiles para agregar espacio y de los cuales podemos modificar las reglas de expansión. Pero también a disposición tenemos la política de tamaño, los tamaños mínimos y máximos que tiene justamente un elemento, y en conjunción todos estos nos van a ayudar a crear interfaces que sean mucho más pulidas y que respondan ante los cambios de geometría de una ventana.